capítulo 1, versículo del 15 en adelante. Amén. ¿Ya está en línea? ¿Ya está? The book of Acts. Bueno, sean bienvenidos una vez más, hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté acompañándonos hoy, así como dijo Él en su palabra, en donde están dos o más reunidos, allí estoy yo. Es una promesa y es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que le gustó siempre tener pactos con la humanidad. Él es el Dios de pactos y Él dijo, bueno, donde estén dos o tres, ahí estoy yo. Eso es un pacto eterno, ¿verdad? Eso es una promesa que Él ha dado a su iglesia. Y en esta oportunidad, pues, vamos a compartir en el libro de Hechos, para aquellos que nos siguen, es bueno que también tengan sus Biblias, ¿verdad? Para que podamos corroborar de lo que vamos a hablar aquí nosotros. Hablamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque Él dijo, yo soy el principio y el fin. Yo soy Génesis y soy Apocalipsis. ¿Verdad? Yo hago la creación y también voy a hacer que se destruya porque va a ser purificada. La tierra va a ser una tierra nueva y un cielo nuevo. Entonces, Él es el alfa y el omega. Él es de la A a la Z. Y en medio de Él no hay otro Dios. Él es el principio y Él es el fin, el postrero, el primero y el postrero. Así dijo el Señor desde el principio. Y Él mismo vino y repite las palabras. Estando Él en el cielo, las dijo la primera vez. Y estando en la tierra, volvió a repetirlas. Porque en el cielo está su trono, ¿verdad? Y la tierra es el estrado de sus pies. Él tiene el control total del universo y de los hombres y de las mujeres de la tierra. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar con este pequeño tiempo que el Señor nos trae en su gran amor. Vamos a leer el libro de Hechos, como todo hermano y con un corazón noble. Sigamos las escrituras, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el Señor acá en estos versículos? Dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 15, vamos a leer. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a meditar en estos versículos, porque el Señor siempre Él guarda a su rebaño, a su remanente, y Él sigue hablando a su iglesia. Y estamos viendo de que vamos a tener una comparación de lo que es hoy, la iglesia de hoy y la iglesia donde se levantó Pedro en ese tiempo. La iglesia que el Señor edificó y le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Entonces, cuando nosotros miramos hoy en este tiempo, yo personalmente he sido un poco celoso cuando he estado dentro de una congregación y siempre he querido de que los hermanos todos andemos en santidad, ¿verdad? Que tengamos un respeto para el Señor. Yo siempre he querido y he opinado a los pastores, a los líderes, y siempre he visto que por qué la iglesia de hoy no se deja guiar por el Espíritu Santo, por qué la iglesia de hoy se está poniendo en un sistema donde los
donde el hombre que ha adquirido un estudio académico a través de institutos bíblicos, de doctrinas que se están moviendo desde tiempos de hombres que se levantaron y aconsejaron a gente, como un mentado John Nelson Darby, que es dispensacionalista, y trajo doctrinas, pero que son doctrinas que no van de acuerdo, según como yo las he analizado bíblicamente. Entonces, y tenemos una iglesia hoy así, una iglesia que se mueve en el sentido, hay unas que son bien religiosas, unas iglesias que yo he asistido que sí se ve aquella religiosidad, y otras iglesias que son liberales. Entonces, en este caso, estamos viendo de que todos hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor. Entonces, cuando Jesús fue tomado para subir al cielo, el Señor mismo dijo a través de la Escritura que el Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Jesús, nos va a levantar a nosotros también. Entonces, en ese tiempo empezó la iglesia, ¿verdad? Y Pedro estaba ahí como el comandante, como pastor, un encargado. Era el hombre que para mí tiene mucha... es como un hombre que temerario, que es un hombre que incluso aconseja a Jesús y le dice, no hombre, no está bien que pases por esta copa, ¿verdad? Es mejor que no vayas, ¿verdad? Que no sigas esto. Y Jesús le dice, quítate de mí, aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero más sin embargo ya le había entregado, ¿verdad? A Pedro el apostolado y como pastor. Le dijo a Pedro, Pedro, si me amas, amansa mis ovejas. Si me amas, cuida mis ovejas, cuida mis corderos. Entonces, y vemos cómo Pedro se levanta en esta oportunidad en el capítulo 15 y dice, en aquellos días Pedro se levanta en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Era una iglesia que comenzaba, ¿verdad? Entonces, así comienzan todas las iglesias. Así he visto yo como pastores que hoy ya tienen más de 120, hasta 500 o más, pero que el Señor sigue eligiendo personas, el Señor sigue llamando siervos para Él, pero que lo que sucede en esta escritura me llama la atención de que Judas tiene participación. Eran 12 apóstoles y Judas traiciona al Señor Jesús. Entonces llega el momento cuando él muere, ¿verdad? Porque estaba escrito, muere y deciden los discípulos reunirse y no había en ese tiempo jerarquías como existen hoy, porque el pastor ahora tiene tal vez 4 o 5 líderes y los tiene por categoría. El que comenzó con él la iglesia, ese es el copastor, ese es el líder superior. Los diáconos se van seleccionando hoy también así de esa forma. Pero aquí lo que está sucediendo es una reunión abierta. Aquí no hay una oficina pastoral. Aquí no hay un lugar donde los líderes se van a reunir aparte y la iglesia va a estar aparte, ¿verdad? Los miembros, las ovejas. Aquí es una sala abierta y dice que estaban como 120 reunidos. Y Pedro se levanta y les habla a los 120. Aquí no están escondiendo nada. Y Pedro dice, bueno, llegó el día de elegir al sucesor de Judas. Y dice la escritura, más a continuación, en el versículo 22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros. Está hablando de Jesús. Dice, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Dice el versículo 23, y señalaron a 2, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces aquí ya estamos viendo que la iglesia, ¿verdad?, está eligiendo a otros 2 que son convocados como se dice, como elegidos, ¿verdad?, por Pedro y todos los que estaban ahí. Y ellos habían andado también con Jesús. Estaban dando fe de
de que este muchacho llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Estamos hablando entre hombres de 30 años hasta 45, tal vez, una edad promedio, porque Jesús se fue a los 33, ¿verdad?, para el cielo. Pedro, imagino que andaba por ahí con unos sus 28, 30, tal vez, quizás la misma edad de ellos, porque estaban jóvenes. Y Juan era el más joven, tal vez 18 años. Juan el apóstol. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que las iglesias están eligiendo a líderes, diáconos, y cómo la iglesia también hizo este protocolo de elección. Entonces dice en el versículo 23 que señalaron a dos. Entonces ya tenían lo mismo que sucede hoy, ¿verdad? Si yo llego nuevo a una iglesia, hay reglas ahora puestas. Si yo llego primer culto, me anotan el número y ya me dicen, hermano, le vamos a estar llamando, y me llaman, y así se empieza la amistad, ¿verdad?, de una iglesia. Alguien que visita por primera vez. Entonces vienen y lo tienen ahí. Yo estuve leyendo en otros documentos de algunas iglesias que tenía que estar por lo menos 3 años sirviendo en la iglesia ahí, que lo ven todos los sábados, fines de semana, para poder tomar en cuenta a esa persona para que pueda un día barrer o arreglar las bancas, y así se mueve hoy el sistema religioso. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la elección de lo que los pastores saben, de lo que los líderes saben? ¿En dónde queda entonces, verdad, el Espíritu Santo? Entonces aquí tenemos a Barsabas, dice Barsabas, que tenía por sobrenombre el Justo. O sea, era un hombre que caminaba en rectitud, era un hombre correcto, reputación buena, y Matías también. Entonces, y ellos vienen y sabían, ¿verdad?, de que tenían que elegir a uno, ¿verdad?, porque estaba escrito. Así estaba ya, Pedro ya conocía de profecía, ya eran ellos teólogos, ya tenían, ¿verdad?, la enseñanza de Jesús. Jesús les había mostrado todo. Entonces ya eran, como decimos, eran unos pastores ya jugados, como decimos, ¿verdad? Pastores ya jugados, como decimos, ¿verdad? Pedro ya era Barsabas, el justo. Entonces, y ellos vienen, y en el versículo 24 dice, y orando dijeron, tú, Señor, convocaron al Señor Jesús. Aquí, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Amén. Entonces, ya están, bueno, dándole la oportunidad al Señor Jesús de que elija a uno de los dos. Y vienen ellos y hacen esto, para que tome parte, versículo 25, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y dice el versículo 26, bien importante, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Entonces, lo que me llama la atención y lo que nosotros tenemos que ver en el sentido espiritual, ¿verdad?, de que la reunión se convoca y elegimos al pastor, por ejemplo, elegimos al pastor y elegimos al líder, y se arma el comité, ¿verdad?, como le dicen, el cuerpo oficial, se arma todo. Entonces, y los discípulos, Pedro estaba diciendo, bueno, aquí tenemos a dos, ¿verdad?, hermanos, y el Señor conoce los corazones de todos. Y la oración que hacen ellos, bueno, que elija Él. Y cómo lo elige el Señor, ¿verdad? Cómo se ve que ellos están haciendo esta reunión y esta elección. Y dice, y la suerte cayó sobre Matías. Entonces, ¿qué usaron para que esta suerte? Ya no usaron la palabra del Señor, sino que se desviaron, en un ratito se desvió la iglesia. Cómo la iglesia se desvía, ¿verdad?, en milésimas de segundo. Estando todos ahí reunidos, Barsabas el justo, Matías, eran hombres de Dios.
y los 11 discípulos, y los otros que estaban ahí, los otros 110 o 100 y algo, que eran 120 en total, dice la Escritura. El apóstol está dando esta referencia. Entonces, la desviación de la iglesia no se concentró, el corazón se puso un poco, ¿verdad?, tolerable, porque estábamos viendo a dos hombres, uno, dos, el perfil de cada uno. Ellos estaban viendo lo exterior, ¿verdad? Que aquel Barsabas, el justo, un hombre correcto. Matías también era apóstol ya, porque había andado con Jesús, porque lo miró, ¿verdad? Y también Judas anduvo con ellos, ¿verdad? Más de 3 años, y traicionó a Jesús, traicionó a nuestro Señor Jesús. Entonces, se desvían y dice, y le echaron suerte, en versículo 26, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¡Pum! Se cerró la reunión. Ahora somos 12 apóstoles, y ya ellos decidieron. El Señor Jesús no decidió. Y eso es lo que sucede hoy en las congregaciones, de que han dejado de un lado el Espíritu del Señor, ¿verdad? Que el Señor elija. Porque Pablo menciona y dice, creo que en el libro de Corintios dice que hay una pareja de hermanos que son las primicias de Acaya. Son un matrimonio, son las primicias de Acaya. Y él recomienda, dice Pablo, que se sujete toda la iglesia a ellos, a esos que se han convertido al Señor, que son las primicias. Entonces, cuando hay una conversión, aquí ellos se habían convertido ya eran dentro de la iglesia, estaban ya formando parte Barsabas y Matías. Entonces, y eso es lo que nosotros como seres humanos, como hombres naturales, eso es lo que buscamos para armar un concilio, para armar una iglesia, pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu del Señor, porque esa es la verdad, esa es la realidad. Porque nosotros miramos el perfil de una buena persona, de un buen líder, de alguien que ha estado con nosotros en amistad, pero el Espíritu del Señor tiene que entrar de lo que estamos hablando a través de una profecía, a través de un anuncio, ¿verdad? Donde hay testimonio de 2 o 3, ¿verdad? Va a constar todo asunto, ¿verdad? Entonces esos son principios bíblicos que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón y no dejarnos guiar por la apariencia, ¿verdad? Porque el Pedro dice, Señor Jesús, tú que conoces los corazones, elige cuál de estos dos. Y ellos tiran una suerte, no sé, un dado, una moneda, la tiran al aire. Para mí eso es buscar suerte, ¿verdad? Tirar suerte. Entonces, si hubiera salido alguien y dice, de parte del Señor, yo vengo y elijo a Matías, ese es el Espíritu Santo, está hablando. Si alguien sale de la iglesia y dice, yo elijo a Barsabas, el justo, de parte del Señor, ¿verdad? Entonces ya hay alguien que está dando testimonio de la verdad. Entonces, no es que esté hablando en mal de los discípulos, ni que yo me crea que yo soy el más santo que ellos. No estoy hablando de eso, sino que nuestro sentir espiritual se abra a la verdad de lo que hoy se vive dentro de la iglesia. Porque eso se está moviendo ahorita dentro de las iglesias, ¿verdad? Hay mucho liderazgo, mucha jerarquía que deja que una oveja que está ahí, que el Señor está obrando con ella, que está tratando, no la dejan hablar a esa oveja, porque yo fui testigo de un hermano que él quería dar una alabanza, ¿verdad? Quería cantarle al Señor y no lo dejaron porque ya estaba el sketch, ya estaba la agenda hecha, ya los hermanos que iban a participar y los que iban a dar testimonio ya estaban, ya dan los nombres de fulana de tal, le toca testimonio. Y entonces si alguien quiere dar un testimonio o algo, una alabanza, no lo dejan. Así se mueve hoy las iglesias. Entonces, lo que tenemos que ver aquí ya en nuestro corazón es de que a quién se le ocurrió buscar a uno que perseguía a la iglesia, a quién se le ocurrió buscar a alguien que andaba con cartas de los sacerdotes en ese tiempo del Sanedrín, andaba cartas de autoridad y iba de casa en casa sacando a los del camino, a los de la iglesia, y los iba arrastrados, se los llevaba a Jerusalén para meterlos presos. Algunos quizás morían en el camino. ¿A quién se le ocurrió
que un hombre tan cruel, ¿verdad?, que estaba haciendo esto para el Imperio Romano, a un hombre que no tenía escrúpulos. ¿A quién se le ocurrió poner a este siervo, que él le cambió el nombre? Él se llamaba Saulo de Tarso, ¿verdad?, en ese tiempo. ¿Por qué los discípulos no dejaron, ¿verdad?, que la elección fuera genuina de parte del Señor? ¿Por qué el Señor escogió a Pablo? ¿Por qué el Señor vino y tomó en cuenta a siervo Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la iglesia se desvía de la verdad? ¿Cómo nosotros estamos viendo de que porque aparece un predicador en el YouTube, en el Facebook, nosotros decimos, oh, tiene buena palabra este hombre? Porque sí somos conscientes de que hay una buena palabra en aquella persona. Y hasta yo he recibido palabra de estar viendo televisión, que el Señor me ha tocado a mí el corazón y ha hablado a mi vida por algún predicador sin conocerlo. Entonces nosotros tenemos que conformarnos con la palabra del Señor, con lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Porque a mí, y creo que a la iglesia de nosotros, no se nos hubiera ocurrido buscar a Pablo, ¿verdad? Porque para algunos era un criminal, ¿verdad? Pero para el Señor fue un instrumento, dice, y un instrumento, ¿verdad?, que Él escogió. ¿Para qué lo escogió? Para que sacara de la potestad de Satanás, ¿verdad?, y traer a la luz, a traer al reino de los cielos. Entonces vemos cómo el Señor usa, cómo Él llama a los hombres, ¿verdad?, que Él quiere llamar. Y nosotros ahora como pastores, como líderes, como diáconos, ¿por qué no vemos esa parte del Señor, esa parte espiritual que Él nos ha dejado? Cuando Él dice, cuando yo estoy allí y están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, pero a muchos hermanos en las congregaciones se les olvida eso. A ellos no. El pastor viene ya con su tema, lo que va a dar. Él ya está decidido ¿verdad?, trae su agenda. Y él dice, bueno, quieren oír palabra de Dios, quieren hacer esto. O sea, y no dejamos hablar a Dios, ¿verdad? A veces nosotros nos ponemos como loros a decir muchas cosas y no dejamos al Espíritu del Señor hablar a nuestras vidas. Y eso es lo que ocurrió en esta congregación, en este tiempo donde los discípulos estaban teniendo la falta porque necesitaban el apóstol, ¿verdad?, que tuviera el lugar de Judas. Entonces, 6 meses después, o 1 año después, el Señor elige a Pablo. El Señor escoge a Pablo. ¿Y en dónde están las cartas de Matías? ¿En dónde están las cartas de Barsabas, del justo? De la Biblia no tenemos nada de Matías, ni tenemos nada de Barsabas. Todo aparece 12 o 13 epístolas que Pablo escribió. Y por Pablo hemos descubierto que hay un tercer cielo. Por Pablo hemos descubierto de que todos tenemos un aguijón en la carne. Por Pablo hemos entendido de que el Evangelio es así como lo expone él, de que a mí me sacó de las tinieblas. Yo estaba en la posesión de Satanás y Él me rescató. El Señor me rescató y me trajo, ¿verdad?, al reino de los cielos. Ahora la iglesia comparte el reino de los cielos. La iglesia es lo único que el Señor tiene aquí en la tierra, lo sagrado para Él. Es su iglesia. Porque Él la llama, dice Pablo, yo estoy aquí para presentarlos a ustedes como una esposa ataviada para su marido. Y eso es lo que yo también he sentido celo muchas veces en decir, hey, hagamos las cosas bien, estemos en lo espiritual, acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Entonces, porque el hombre natural no va a poder entender las cosas que son de Dios, las cosas que son del Espíritu Santo. El hombre común y corriente es por demás que ande predicando, que ande con Biblia, es un hombre que no va a abrir los ojos al Evangelio, porque el Evangelio es uno. Desde el principio, como dijo Juan, el apóstol dijo, y nosotros estamos diciéndole lo que hemos visto, porque palpamos, dice, porque estuvieron escuchando a Dios, estuvieron escuchando a Jesús. Nosotros les damos testimonio porque estuvimos con Él y vimos su gloria como del unigénito. Entonces,
Eso es lo que nosotros tenemos que atesorar hoy, que la iglesia se tiene que conjugar en la sana doctrina, se tiene que conjugar en lo que la palabra está escrita y ya está interpretada, ¿verdad? La palabra ya está interpretada, ya nosotros no necesitamos indagar más. Los que indagaron fueron los profetas, que para qué tiempo iba a ser este plan de salvación. Y ellos pensaron, ¿cuándo va a ser esto? Y no se les reveló. Y este misterio que estuvo oculto por muchos años, edades, muchos tiempos, dice el apóstol Pablo, ahora ha sido revelado a nosotros, a la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, ¿y cuál es esa revelación? ¿Verdad? Que es Cristo en nosotros, que Cristo está dentro de nosotros. Ya no tenemos que ir nosotros a ningún lugar para buscar a Cristo. Cristo está dentro de nosotros. Cristo es la puerta, ¿verdad? Él llama y abres tu corazón y Él entra para poseerte. Entonces cuando ya tú estás dentro de lo que es el reinado, el reino de Dios, como discípulo, como pastor, como líder, como oveja, como lo que sea, ya el Señor está ahí, ¿verdad? Haciendo la obra. Entonces nosotros como iglesia tenemos que dejar que el Señor hable a nuestra congregación, ¿verdad? Tenemos que buscar ese anhelo espiritual de que nos toque el corazón, de que nos hable a través de los hermanos, porque la iglesia gloriosa, dijo Pablo, una iglesia ataviada, una iglesia gloriosa. ¿Y qué significa una iglesia gloriosa? Que Dios está hablando, que Dios está tocando los corazones de cada uno, que hay profecía, ¿verdad? Que hay compañerismo, ¿verdad? Que una iglesia gloriosa es donde no existe la cizaña. Una iglesia gloriosa es donde no hay críticas entre los hermanos, sino que es una sola familia, es una sola carne, porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, ¿verdad? El hombre natural no puede tocar a la iglesia, el hombre natural no puede tocar el cielo con la mano en el sentido espiritual, porque para él todo eso es locura, para él todo eso no le interesa. El hombre natural carece de entendimiento, carece de esta sabiduría, de que Dios ha entregado a la iglesia, a los pastores, a los líderes que enseñan, a los maestros, ¿verdad? A los que ayudan y colaboran en la iglesia, como la hermana Febe, una hermana que Pablo recomienda y dice, trátenmela bien a la hermana Febe, por favor, hermano, porque ella ha sido de una gran ayuda dentro de la iglesia, era una entre comillas, una pastora que había ayudado a muchos. Entonces, eso es lo que la iglesia tiene que perseverar y entender, de que no hay jerarquías, de que no hay preferencias, ¿verdad? Y que la doctrina tiene que ser conforme el Señor la entregó. Ahora vivimos dentro del nuevo pacto. Ahora no tenemos que seguir doctrinas de hombres, reglamentos que se hacen dentro de una congregación. Está bien mantener un orden, pero cuando el Espíritu Santo guía a la iglesia, las reglas quedan a un lado, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo te enseña cómo vestirte, el pastor no va a venir a aconsejarte, a decirte, mira, hermana, subirle al ruedo de la falda o bajarle al ruedo de la falda, porque el Espíritu Santo está dentro de la iglesia y las hijas de Dios saben cómo vestirse. Los hijos de Dios saben cómo vestirse también. Somos sacerdotes y ahora la pregunta es si también queremos ser reyes. La palabra dice que sí somos reyes y sacerdotes. Entonces, todos queremos tener un privilegio dentro de la iglesia. El Señor nos ha escogido. Antes no éramos pueblo, pero ahora el Señor quiso, ¿verdad?, que fuéramos pueblo. Entonces Él dice, ustedes son el real sacerdocio. Ahora ya no es por parte de los levitas. Ahora se acabó el ministerio levita. Ahora somos real sacerdocio. Ahora no somos un reflejo, no somos una sombra de sacerdote. No, ahora somos esto, real sacerdocio, real evangelio. Porque el que trajo el evangelio fue el Dios Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas. Y ese mismo Dios Todopoderoso es el que dice Apocalipsis 14, 6 y 7, se los voy a leer, por si no saben que es el mismo, que estuvo en Génesis con Abraham, con todos los patriarcas.
Génesis capítulo 14, versículos 6 y 7 dice, un ángel dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Este ángel estaba diciendo, Jesucristo viene, Jesucristo está viniendo, el protocolo de bienvenida para el rey, porque así como un presidente se anuncia, así este ángel está anunciando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, adórenle, todo pueblo y toda lengua. Dice este ángel, el evangelio eterno es el anuncio, está anunciando de que Cristo viene. Y así dijo Jesucristo, cuando estaban las 10 vírgenes, y dijo, bueno, allá viene el novio. Entonces, así fue el grito, así fue que va a gritar este ángel. Versículo 7, y decía este ángel, a gran voz, temed a Dios, el que está viniendo, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Es el mismo de Génesis, ¿verdad? El mismo que hizo el cielo. El Creador está viniendo, pero hoy glorificado. Ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En su músculo dice así, ¿verdad? Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en la montura de los caballos que trae su ejército, dice santidad al Señor. Un letrero que dice santidad al Señor. Entonces eso es lo que la iglesia tiene que saber, de que no hay jerarquías, no hay líderes que se pongan unos con otros, sino que el Espíritu del Señor nos va a elegir. El Espíritu del Señor tenemos que dejar que se mueva dentro de la congregación, dentro de nuestro corazón, porque así comenzó este pequeño dilema en la iglesia primitiva con Pedro, y él dice, hermanos, aquí está Matías y aquí está Bársabas, ¿qué hacemos? Tiremos una suerte y a ver en cuál de los dos cae. Entonces, y el Señor, meses después, elige a Pablo. Así que, hermanos, eso es lo que el Señor quería que supiéramos, y el consejo de nuestro Dios, que sigamos en la verdad del Evangelio, que sigamos haciendo la obra de Él, porque Él es el que edifica la casa. Dice que si Él no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En vano trabaja el cuerpo oficial si el Señor no está edificando. Si la guardia, dice, si el Señor no vigila la ciudad, si el Señor no pone su mano dentro de la congregación, en vano están haciendo planes la iglesia. La iglesia no ha venido aquí para hacer planes de cómo hacer las cosas mejor. La iglesia ha venido a hacer aquí para hablar del Evangelio, de un plan de salvación, y que hoy es el día de salvación. La iglesia tiene que compartir esa gloria que el Señor ha puesto en ella, porque nosotros todos somos gloria del Señor, y Él nos ha elegido por su propio nombre, porque Él dice que por Él mismo nos ha elegido, no por nosotros, sino que Él mismo ha hecho que esto suceda. Él mismo está haciendo la obra. Amén. Así que, amigos, hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús permanezca siempre en nuestros corazones hasta que Él venga. Hasta la próxima. Amén.